7 de 1 Timoteo 6, 17. Amén. Bueno, continuamos con el mensaje. Hoy quiero terminar esto. Y dice así la palabra: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Amén. Bueno, vemos como lo que vamos a tocar acá, destacar más bien: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan su esperanza en la riqueza. Justamente la esperanza en la riqueza. Vemos que hablamos distintas cosas, hablamos de raíz todos los males se enamora del dinero, el codiciando mucho, se extraviaron, fueron traspasados muchos dolores, después fueron otros temas, y al final dice a los ricos de este siglo, acá dice el mundo, en realidad, la otra versión, a los ricos de este mundo manda a que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, sino en Dios, dice, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Entonces, toda la bendición que proviene de Dios, vemos que es para un disfrute, o sea, no tiene por qué ser tropiezo, sino porque Dios te bendice, y dice la palabra en el proverbio: todo lo que proviene de Dios, todo lo que enriquece y no añade tristeza con ello, es la provisión de Dios, ¿no? Entonces, acá en este sentido, cuando ponemos la esperanza en este mundo, o los ricos, los que tienen plata, los que tienen abundancia, pero no vamos a hablar en este caso de los ricos, porque acá ninguno estamos justamente, no estamos en esa posición, vamos a decirlo. Pero podemos entender que cuando tenemos abundancia, o cuando el Señor nos añade lo material, que no pongamos la esperanza en eso, o sea, que no sea nuestra vida, que no nos tome todo el tiempo, y que no sea nuestra meta, nuestra finalidad en este mundo, porque son inciertas. Hoy un día pueden estar, otro día no pueden estar. Entonces, cuando te faltan, lo que va a pasar es que te vas a afligir, porque vos ponés la esperanza ahí. Tu meta, tu vida se fundamenta en torno a las riquezas materiales. Entonces, esto me lleva a Salmos 62, 10. Dice así la palabra. Salmos 62, 10. Dice así la palabra: no confíes en la opresión, ni en el robo pongáis vuestra esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongáis el corazón en ella. Esa parte vamos a destacar: si las riquezas aumentan, no pongáis el corazón en ella. Entonces, puede ser que en un momento llegue la abundancia a tu vida, te sostenga el Señor, te empieza a añadir, se empieza a abrir las puertas de lo económico, de lo material, pero dice: no ponga el corazón en ella. O sea, te está diciendo que no te gobierne, porque eso es lo primero que aparta al creyente cristiano. Cuando empiezan a venir o se empiezan a abrir las puertas, empieza justamente a faltarle a Dios. Entonces ya se van apartando de a poco. Y había leído un comentario, una cosita que me gustó, porque dice que el creyente busca en los momentos difíciles, y no puede haber quietud, reposo, paz todo el tiempo para el creyente. ¿Por qué? Porque es tendiente a relajarse, a no buscar. Y dice que una persona vino de un país donde se le persigan a los creyentes, tiene muchas persecuciones, y es un país muy hostil, y cuando se encuentra en América, que es todo más light, más tranquilo, que no hay esa persecución en cuanto a religión, dice que vio que los creyentes estaban muy relajados, muy superficiales, muy carnales, y le asombraba eso, donde había más libertad, el por qué justamente los creyentes eran así, si podían buscar mejor. Y bueno, sacaba la conclusión que la abundancia, justamente cuando menos busca uno, porque menos apretado está. Entonces siempre el Señor tiene que poner prueba, tiene que poner aflicción, tiene que poner dificultades para que el Hijo de Dios lo busque, o si no, no lo busca. Como hay un versículo que dice
que si no los afligía, dice, me dejaban y no me buscaban. Entonces el Señor otra vez los entregaba a la opresión, a la persecución para que lo busquen. Porque somos así, en el momento que hay prosperidad que nos bendice, somos tendientes a relajarnos, a dejar, a no humillarnos más, porque vemos la prosperidad, la abundancia, entonces ponemos la confianza o el corazón en ella, nos dejamos gobernar y pensamos que tiene que ser así toda la vida, relajada, sin lucha, sin prueba. Una vez que el Señor ya abrió la puerta, ¿para qué buscar? ¿Para qué seguir? ¿Para qué humillarme? Entonces vemos que nos planteamos que siempre son buenas las pruebas para nosotros, porque mediante las pruebas, mediante las aflicciones, le buscamos. Entonces me lleva al versículo de Corintios, 2 de Corintios 2, cuando dice en el 5:6, dice que opera la consolación en el sufrir. El poder de Dios va a operar en el sufrir. Entonces, si es necesario, dice en primera de Pedro 1:6, tenemos que pasar por diferentes pruebas. Diferentes pruebas. Entonces nos somete a la prueba para que salgamos relucientes, mucho más preciosa que el oro, dice la palabra. Y sea ya en alabanza nuestra fe, nuestra confianza. Entonces nos somete, y como dice en Hebreos 12, creo que 12 o 11:12, algo así, dice: es verdad que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero al final da fruto de paz, fruto apacible, a los que en ella han sido ejercitados. Entonces nos somete a un proceso, nos entrega una aflicción para que clamemos ahí, y entonces produzca esa búsqueda. Para que no nos confiemos, para que no nos relajemos, para que sigamos pidiendo perdón y sigamos descubriendo los pecados. En la aflicción se descubre nuestra necesidad, se ve nuestra debilidad, se ve nuestro pecado, se ve nuestra desesperación, nuestra desconfianza. Saltan todos los pecados a flor de piel y lo podemos ver patentemente. Sin prueba, sin aflicción no podemos ver, porque vamos a mentir la palabra. El Señor te dice, ¿tenés pecado? No, mentira, si yo no siento nada. Eso es lo que decimos. Yo no siento nada. Entonces por eso te entrega la aflicción, para que sientas y para que encuentres ahí tu pecado, para que lo veas patentemente y le pidas perdón. Dice así la palabra también en Proverbios 11:28. ¿amén? Proverbios 11:28 dice así la palabra: el que confía en las riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. Vemos acá la palabra caerá. Eso es lo que tenemos que destacar. El que confía en las riquezas caerá. Pero muchas veces cuando confiamos en la riqueza, ¿qué decimos? Yo estoy bien, estoy con la puerta abierta, el Señor me bendice, o sea, me siento bien, no siento nada mal. En lo económico me va bien, todo me va bien. Entonces vemos que cuando vienen las riquezas, nos confiamos, y como dice, el que confía en las riquezas, dice, caerá. Entonces, ahí es cuando tenés que analizar. Si ya no hay oración, ya no hay búsqueda suficiente, caíste de la presencia del Señor. Y de a poco te vas enfriando, de a poco te vas apartando. Estoy bendecido, estoy prosperado. No, ¿cómo puede? Pero perdiste la presencia. Vemos que justamente vas cayendo de la presencia, ya no sentís el mismo anhelo, el mismo deseo de servicio, el mismo deseo de querer predicar la palabra. Entonces de a poco te vas enfriando. Y vemos que ahí nos muestra ese cuadro que va a caer, porque está poniendo la confianza en la riqueza. Y dice en la segunda parte: pero los justos prosperarán como la hoja verde. Los justos van a prosperar. Entonces está mostrando el contraste. Y el justo, el que se va humillando, el que está justificado, el que está limpio, el que va tomando la cruz, el que va matando su esencia. Y dice, prosperarán como la hoja verde. ¿Vemos el contraste? Vigor, vida, hoja verde, lo compara así. Y así vamos a sentir la presencia del Señor, esa fuerza. La hoja verde tiene fuerza, ese verdor. Vemos que así tiene que justamente sentirse un creyente, con ese vigor espiritual de buscar la presencia, de sentir que su alma anhela sentir la presencia de Cristo, que quiere conocer la palabra, que quiere el servicio, que quiere todo lo que el Señor le manda, el hacer tu voluntad me ha agradado, decía David. Entonces eso es lo que tiene que sentir el creyente. Y vemos acá la palabra en primera
de Corintios 4, Primera de Timoteo, perdón. Primera de Timoteo 4:10 dice así la palabra. Primera de Timoteo 4:10. Dice así, desde el 9 vamos a leer, porque palabra fiel es esta y digna de ser recibido por todos. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Vemos acá la palabra. Hemos puesto nuestro trabajo, nos esforzamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Vemos que es el contraste de poner la esperanza en las cosas materiales. ¿Cómo es el contraste acá que justamente le dice Pablo a Timoteo? ¿Cómo le escribe esto y le dice, por esto nos esforzamos y trabajamos? ¿En qué? En la palabra. Vemos acá, lo dice en el 9, palabra fiel y digna es esta de ser recibida por todos. Y en eso se estaban esforzando, en el ministerio, en predicar la palabra de la cruz, a Jesucristo, como dice la palabra. Ya no predicaban la ley y ponían énfasis en eso, en tomar la cruz, en predicar el poder de Dios. Manifestado en la cruz, estaban predicando a Jesucristo. Y vemos que dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Y todos tenemos que recibir esta palabra. ¿Para qué? Para trabajar. Y como dice acá, trabajamos, nos esforzamos porque hemos puesto nuestra esperanza en Dios vivo. Vemos, ese es el trabajo de Pablo, el trabajo de cada creyente que debe ser esforzarse en predicar la palabra, en cumplir ministerio, en limpiarse, en humillarse, como dice. Ese debe ser el trabajo. Y ahí poner la esperanza. Muchas veces ponemos esperanza en lo material, las cuales, como leímos anteriormente, son inciertas, son perecederas, son como cuando dice incierta, hoy están, mañana no están. En un momento se pueden ir, en un momento puedes tener una mala racha y perdiste todo. Entonces ya no sirve eso. Y nuestra esperanza en Dios, vemos que es lo que nos manda acá la palabra, porque dice, dice, esperanza en el Dios vivo que ponemos, que es el Salvador de todos los hombres. ¿Y Dios nos salva de qué? Nos salva de la opresión, del tormento y no la riqueza, porque vos podés tener riqueza, pero en un momento, o la abundancia, el bien material, pero en un momento, cuando viene la opresión, cuando viene la carga, cuando viene la tristeza, no te sirve nada de lo material. Y ahí, ¿quién te salva? El clamor a Dios, el pedir perdón, el confesar la tristeza, la opresión, el tormento. Y dice, es el Salvador de los hombres. ¿Quién nos salva? El Señor. Y vemos acá la palabra, Salmos 10:3, dice así la palabra, Salmos 10:3. Lo leímos el jueves y dice así la palabra, porque el deseo de su corazón se jacta el impío, del deseo de su corazón. Se jacta, se pone orgulloso el impío, dice, el deseo de su corazón. Y muchas veces estamos orgullosos, ¿por qué? Por las vanidades que nos puede ofrecer este mundo, ¿no? Tal vez un auto, tal vez un bien material, un celular, vestimenta. Y estoy hablando de cosas comunes que suelen suceder entre nosotros, porque no podemos hablar de más abundancia, porque claramente no estamos en esa posición económica de ser ricos, porque de ese versículo arrancó en el 6:17, a los altivos, a los ricos de este mundo, manda que no sean altivos. Entonces, yo estoy hablando de una abundancia, porque es lo que primero que aparta al creyente. Digo primero, como nos suele pasar a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque te manda abundancia el Señor y lo primero que hace es ocuparte. No en este sentido, siempre predicaba mi mamá, creo que lo predicó Karina también. Cómo te abunda el Señor, te da para, por ejemplo, construir este lugar. Pero ahí ya se ocupa la mente, enseguida va el afán, voy a comprar esto, y empieza a carburar. Y empieza a atormentarle, después uno se vacía espiritualmente, después no tiene palabra para predicar. No puede orar porque no se puede quebrantar, porque su mente ¿a dónde está? En el afán. Bueno, esa es la trampa de Satanás, la táctica. Pero el Señor nos da para que disfrutemos, dice la palabra. Y vamos a un versículo que
Dice en Eclesiastés, vean esto, Eclesiastés 5, 19 y 20. El Señor da para bendecirnos en realidad la riqueza y no para que sea de tropiezo. Pero vemos que hay una forma de buscar, hay una forma de humillarse, hay una forma de obtener las riquezas. Y como dice acá, 5:19 de Eclesiastés. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, y le da también la facultad para que coma de ella y tome su parte y se goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Vemos, le da la riqueza y esto es don de ¿quién? Un regalo de Dios. Vemos, la facultad para que goce de todo. Y cuando hay presencia del Señor, eso va a servir para gozo. Cuando nos vamos humillando, eso va a servir para gozo. Pero ahí es cuando tenemos que combatir contra la mente. Porque el deleite del mundo, lo material del mundo, el afán del mundo, eso es lo que nos va a apartar. Nos aparta. Viene la riqueza, pedimos tanto por la abundancia, para que abra la puerta, y lo primero que toma nuestra mente es la locura, el extravío. Tenemos tanta plata y ya, y para último, el Señor, si tal vez hay lugar, porque te toma todo el tiempo la mente. A ver, digo, ¿no? Uno se tiene que humillar de eso, no es que no pueda comprar, uno va a comprar, pero, a ver, como el diablo es astuto, ya sabes qué modelo vas a comprar, ya lo viste, bueno, voy a comprar esto, tengo la plata, ya está, no tenía que pensar más. Pero, en la oración, está ahí, está el pensamiento que no puede ser libre. Te toma cualquier cosa la mente. En este sentido, la bendición, lo que lograste, el objetivo. Así pienso que debe ser lo mismo con cada uno. Uno en un auto, otro, ya digo, en la casa, otro con comprar, por ejemplo, las mujeres, la ropa, los artículos de belleza. Y te va tomando. Es algo inevitable para nosotros, pero por eso tenemos que acostumbrar, disciplinar nuestra alma a la humillación, para que cuando vengan las riquezas, sí, están bien, están ahí, pero mi tiempo primeramente para Dios. Después me ocupo de lo que me tengo que ocupar, pero mi mente la entrego al Señor. No tengo la esperanza ahí, o ellas no son mi gozo, no son mi felicidad lo material, sino que mi felicidad está en sentir la presencia del Señor, en que el Señor me dé entendimiento, en que el Señor me dé el gozo. Como ese hombre que dice que cavó en un lugar y se encontró un tesoro y fue y vendió todo lo que tenía para comprar esa heredad. Dice que se gozó. Y vemos el contraste con él, la persona que es carnal o que pone la mira en las cosas materiales, su gozo está ahí, en lo material. Pero el espiritual, su gozo está en tener el conocimiento, se deleita en Jehová, en el servicio, en la lectura, en la oración. Ahí está su gozo, en todo lo que representa la presencia del Señor. Esa es la diferencia. Y dice en el 20 acá, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Dice, no se acordará mucho de los días de su vida. ¿Sabe cómo dice en otra versión? No se va a acordar de los días pasados. No se va a acordar de la aflicción. No va a reflexionar en los días. No se va a preocupar en los días que está pasando. ¿Por qué? Porque dice acá la palabra, porque Dios le llenará de alegría el corazón. Saca la aflicción. Entonces no piensa. Dios le llena de las provisiones, Dios le da, entonces no tiene preocupación. ¿Por qué se debería preocupar? ¿Por qué va a reflexionar si le va todo bien? Pero este hombre depende de Dios. ¿Por qué? Porque la riqueza se la da el Señor y depende su riqueza de la bendición del Señor y la facultad para que de ella disfrute. Entonces es muy diferente a uno que se ocupa en buscar, en el afán. La palabra lo dice muy claro en Salmo 23, 7. Tu bien y tu misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Me seguirán, dice, todos los días de mi vida. Ahora vos fíjate que el carnal, ¿qué persigue? Las cosas materiales. Nosotros muchas veces hacemos al revés las cosas. En lugar de que nos persiga la bendición del Señor, nosotros vamos atrás de las bendiciones. Entonces perseguimos lo material. Y ahí está la trampa de Satanás. Nosotros si vamos atrás del pastor,
Escuchamos la voz del pastor, Jehová es mi pastor y nada me faltará, me tiene que seguir la bendición a mí, no yo correr a la bendición. Y entonces ahí es cuando empecemos a meditar cómo consigo mis bienes materiales, mis ganancias, mis prosperidades. Las consigo mediante la presencia del Señor, mediante la humillación, por poner en primer lugar al Señor, o simplemente cuando se presenta algo voy y corro dejando todo abandonado. La presencia del Señor, ya no me congrego un par de días, me enfrío, no importa. Hay que hacer plata, hay que hacer esto, lo otro, hay que conseguir. El Señor sabe mi necesidad. Y después volvemos, pero ya volvemos fríos. Porque nuestro gozo se fundamenta en eso. Y dice, no pongan la esperanza en los bienes de este mundo, en la riqueza de este mundo. Bueno, pasamos al 6:18 también. Y 19, que va enganchado, 6, 18 y 19, dice esto la palabra. Dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Esto lo llama, le manda, a los ricos. Dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Vemos acá la palabra. En esto vamos a hacer hincapié, que sean ricos en buenas obras. Y esto nos lleva para reflexionar sobre esta palabra en Lucas 3:11. Lucas 3:11. Lucas 3:11 es difícil cuando estamos afanados en las riquezas, en las tentaciones, que mantengamos la palabra, nuestra mente en la palabra más bien. No nos podemos enfocar, no podemos entender, no podemos aguantar, no podemos llegar a reflexionar, no nos toca, no nos quebranta, porque hay un corazón duro por causa de seguir las riquezas. Nuestra mente está habituada más a lo que te habla Satanás ofreciéndote, y eso es lo que te seduce, como dice, atraído y seducido de su propia concupiscencia. El propio pecado, el propio deseo nuestro, que es lo que nos gusta por naturaleza, pero ahí es cuando tenemos que habituar nuestra alma, decirle, Señor, perdóname, porque esta es mi comida, el pan de aflicción, y tú quieres que coma el pan de vida, Señor. Perdóname, para que mi mente pueda estar en la palabra, para que pueda reflexionar la palabra, porque necesito que descanse mi alma. Si están turbados, están opresionados, están agobiados, es por causa de que comen el pan de aflicción. Y esto nos hace reflexionar la palabra que dice en Lucas 3:1. Respondiendo, él les decía, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene, y el que no tiene que comer, haga lo mismo. Vemos acá la palabra, a los ricos dice que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Vemos acá la palabra, dadivosos, generosos, ese es el mandato de la palabra. Y acá lo dice, ¿tiene 2 túnicas? ¿Tiene 2 túnicas? Bueno, comparta con el que no tiene. Y ahí es cuando tenemos que reflexionar, porque no habla de cantidades acá nomás. Está hablando, ¿te sobra algo que no lo estás dando uso y que a otro le servirá? Que no tiene realmente, ¿podés compartir? O algo que te sobra. Si ves que uno no tiene zapatillas, ¿podés compartir? Que le faltan camperas, ¿podés compartir? Que le falta remera, ¿podés compartir? ¿Podés compartir lo que te sobra realmente? ¿Sale ese sentir o no? Y esto le dice, a vos te está sobrando, tu deber, como cristiano, como creyente, es compartir. Y dice acá la palabra, tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y ahí es cuando yo reflexiono, y la otra vez lo dije, ¿cómo uno puede comer al lado que uno no tiene? O sea, comer tranquilamente, me estoy comiendo una porción de pizza y el otro te está mirando simplemente porque no tiene plata para comprar, no tiene nada. Entonces, a ver, hay gente que lo hace. Yo la verdad que no lo haría, no sé cómo lo hace. Me daría un poco, no podría. No podría, le partiría la pizza, comería menos, o si no, directamente, si no sale de mí, ¿qué tendría que hacer? Por lo menos, para no ser de tropiezo de mal testimonio, esconderme y comer a escondida. Yo recuerdo que había en mi trabajo, ahí cuando trabajaba en La Boca, había muchachos que eran nuevos trabajando.
Y entraron recién. Y uno había venido de Jujuy, no tenía para comer al mediodía. Todos sacamos la vianda, nos sentamos en el césped para comer. Y este muchacho no tenía. Había un par que no tenía. Y lo miramos y ¿no trajiste nada para comer? No, y no tenía. Evidentemente era su primer trabajo. Tenía que pasar hambre. Hasta que volvía a su casa tal vez no comía. Y entonces, ¿qué hacía? Hacíamos todo, repartíamos un poquito de cada uno. Le daban un poquito a uno de tarta, un poquito de sándwich de milanesa, así para poder alimentarse el muchacho este. Entonces, bueno, lo hacíamos así porque evidentemente te parte el corazón mirar una situación así. Pero muchas veces nosotros, como creyentes, no actuamos de la misma manera. Medimos por la palabra y entonces decimos interiormente, bueno, tal vez si no tienen para comer, bueno, es por algo, porque no trabaja, porque no quiere. A mí el Señor me bendice, a Él no. Entonces nos ponemos a juzgar, pero ahí es cuando estamos en contra de la palabra, porque justamente esta palabra nos desnuda nuestra condición. Comparta, dice. Comparta. Y a veces decimos, oh, no tenés. Y uno anda con mucha abundancia, porque acá dice, comparta, ¿por qué? Porque hay abundancia. Está diciendo, te sobra. Y tenés que comer, y te sobra. Entonces compartí. Y ahí es cuando fallamos muchas veces. No queremos compartir, queremos atesorar, somos avaros, queremos todo para nosotros, como ese hombre avaro que juntó y se hizo nuevos graneros para juntar riqueza hasta que le llegó el día de su muerte. En esos pecados ya tenemos que reflexionar cómo es nuestro actuar. A ver, esto me lleva a Lucas 19:2 y 19:8. Dice así la palabra. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, y era rico, dice. Y en el 8 dice acá la palabra. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Vemos, la actitud, esto es lo que destaco. La actitud, he aquí, doy la mitad de mis bienes a los pobres, dijo Zaqueo. Zaqueo un recaudador de impuestos. Por lo tanto, tenía un dinero y digo, ¿no? El arrepentimiento que se muestra en buenas obras. Esto es lo que quiere destacar. Porque muchas veces decimos nos arrepentimos, pedimos perdón, pero no actuamos de la misma manera, no actuamos en consecuencia, entonces le falta y bueno, yo no sé cómo pueden dormir algunos tranquilos. Me pasaba con lo de Freddy, la realidad es que yo no tenía mucha ropa, pero me dice Jessica, ¿sabés que encontré una bolsa ahí? Y justo una campera, pero estaba enterita la campera que leí, esa inflable así, enterita, porque lo veía tiritar con un busito finito, un frío tremendo, y se iba a la calle a hacer su trabajo. Entonces, digo, bueno, había pantalones, y bueno, le di pantalones, le di la campera, le di buzos, que estaban sanos, estaban nuevos, todos los cierres bien, que a veces yo tengo los cierres rotos, pero digo, si lo encontré en la bolsa es por algo que permitió el Señor que lo encuentre, porque yo no sabía que tenía esa bolsa, creo que mi mamá me la dio y quedó ahí, bueno, entonces la ropa para el muchacho, porque la verdad me afligía. Se iba a ir al viaje a Uruguay, en el Alíscafo, en el Río de la Plata. Imagínese que acá hace frío, imagínate en el medio del Río de la Plata, pleno invierno. Y digo, este muchacho no va a aguantar. Entonces, a ver, de ese punto de vista, me puso ese sentido del Señor. Y yo creo que a cada uno que si se va humillando, te va a abrir la mente como para que puedas actuar de la misma manera. Como Zaqueo acá, que obró por ese arrepentimiento, obró en ayuda de los necesitados. Y eso es verdadero arrepentimiento. Y como dice acá la palabra, Hechos 9:36. Dice así la palabra. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta mujer era rica en buenas obras y de caridad y que hacía continuamente. Vemos, la caridad no tiene que ser cada tanto.
rica en buenas obras, abundante en buenas obras, abundante en buenas obras, no cada tanto. Si el Señor te bendice, es para bendecir. Entonces vemos que acá la palabra hacía continuamente caridad. Y así debe ser el ejemplo de cada uno de nosotros. Nos bendice con la prosperidad, con la abundancia, entonces para bendecir a otro que está falto de bendición, que está necesitando, y ese es el ejemplo a seguir, rica en buenas obras. Voy a pasar a otro versículo que dice así también, Deuteronomio, Deuteronomio 15:7, Deuteronomio 15:7. Amén. Dice así la palabra: si hay un menesteroso contigo, un necesitado contigo, uno de tus hermanos, y voy a pasar a la segunda parte, dice, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, a tu hermano necesitado. Es tu hermano, es tu hermano. Vemos acá la palabra, lo está diciendo en el contexto del pueblo judío, que se llamaban hermanos entre ellos, y vemos, si hay un necesitado contigo, no cerrarás o no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Bueno, acá vamos a hacer unas preguntas. Siempre se genera un poquito de confusión. ¿El pobre por qué es pobre? Nació en la pobreza, evidentemente nació, tiene necesidad, cayó. ¿Pero por qué? Reflexionen. ¿La pobreza es por causa de qué? De la esencia. ¿Y la esencia qué es? Es pecado, ¿no? Pecado, díganlo sin miedo. Pecado. Después hay otro que tiene abundancia, ¿no? Su obligación era ayudar al menesteroso, al necesitado, al pobre. El pobre está pobre por causa del pecado. Y por causa del pecado está pobre. ¿Pero le dice que le cierre la mano? No, es por tu pecado. Dios no te bendice. Entonces, ¿a quién voy a ayudar si no ayudo a un pobre que está necesitado? O sea, a ver, entiendan esto. Es por causa de su pecado, no quita su pecado. Él se tiene que humillar para que tenga abundancia. Pero por el otro lado, al que tiene le manda ayudarlo, no lo dejes morir de hambre. Esto está diciendo, no lo dejes sin vestimenta, no lo dejes morir de hambre, o sea, ayudarlo. Vos tenés ayudarlo. Y después, lógicamente, él se tiene que humillar para que el Señor también después le provea. Pero no lo puede dejar desnudo y no lo puede dejar morir. A eso es lo que voy. O si no, ¿para qué te da abundancia si no va a haber pobres? ¿A quién vamos a ayudar? Si el pobre siempre tiene pecado y es por causa del pecado. Y ahí es cuando se contesta solo esto. Cuando muchas veces decimos, no, pero no se humilla, por eso no le da. Muchas veces, y bueno, jodete. Ahí está faltando la palabra ya. Vamos a contestar con la palabra. Y eso quiero que reflexiones. Si hay un menesteroso, uno de tus hermanos, sí, pobre, y la pobreza es por causa del pecado, seguramente, por eso cayó en desgracia, porque el Señor le quiere enseñar su poder. Pero ¿quién tiene que ayudar en ese momento? El que tiene. Ahora hagamos una aclaración también, porque esto también corresponde. Yo no digo que vas a ayudar a todos los que pasan, a ver que están despilfarrando la plata en la droga y después no quieren comer. No estamos diciendo eso. Si viene un necesitado que está entre tus hermanos, estamos conviviendo, le está dando oportunidad al Señor, ese tiene que tener la oportunidad. Y es tu deber, eso estoy diciendo. No estoy diciendo pasa un borracho y vamos y le damos toda la plata, total la gasta en vino. O un rebelde que no quiere saber nada del camino. No es eso. Está diciendo, el necesitado te viene a pedir, el necesitado te está mirando, el necesitado está pidiendo ayuda. Entonces, ahí debes humillarte.
Porque si no, ¿a quién vamos a ayudar? Después dice, hay que ayudar a los pobres. Pero cuando se presenta la oportunidad es por tu pecado. Entonces, ¿qué clase de ayuda? ¿Cómo vamos a hacer la obra del Señor? Entonces reflexionen en eso. Reflexionen en la palabra. Porque conjeturas sacamos todo, pero hay que reflexionar. Porque esto es lo que me enseñaba el Señor. Digo, acá se contesta solo. Haciendo preguntas, se contesta solo. Que no le voy a ayudar a Noelia. No, Noelia. Y bueno, no le voy a ayudar. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué le tengo que ayudar? Ella está en pecado. Pero todavía está bajo el plan de Dios, bajo la oportunidad, bajo el techo. Entonces, mi deber es ayudar. Yo no te digo, a ver, Noelia tiene ganas de comprarse un perfume. No, eso no estoy diciendo. Cosas que se sobreentienden que no son indispensables. Estoy hablando de comer, estoy hablando de una necesidad primaria, estoy hablando muchas veces puede ser de vestimenta y muchas veces, ¿por qué no? Darle una mano. A ver, ¿qué pasa? Necesitas sacarte un turno mediante internet, no tiene internet, no tiene los medios, ese teléfono no funciona para los trámites que tienen que hacer, darle una mano con el teléfono. No se lo mezquinee, a eso está diciendo. Entonces, ahí se ve la hermandad, ahí se ve que vos estás ayudando al necesitado, porque muy fácil somos a hablar sin reflexionar. No, está en pecado, claro, cayó en condena, está en pecado, pero vemos cómo dice, vos si tenés que ayudar. Entonces, reflexionemos en la palabra. Meditemos cuando vamos a hablar, porque si no meditamos, caemos en el error. Y como digo, la ignorancia es atrevida, opina, acusa, saca conjeturas propias y es muy atrevida la ignorancia. Entonces, ahí es cuando nos tenemos que desasnar por la palabra, Señor, enséñame, porque si no voy a argumentar mal, porque si no voy a hablar fuera de tu palabra, porque si no voy a actuar fuera de tu palabra. En eso tenemos que reflexionar. A ver, dice acá la palabra, en 1 Juan 3:17, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede decir que mora el amor de Dios en él? ¿Cómo puede decir, yo agrego, cómo puede decir que siente la presencia del Señor, que le gobierna la presencia del Señor? ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir? Ve la necesidad y está duro. Jesucristo en esta vida, ¿qué hizo? Ayudó. Jesucristo en esta vida sanó. Jesucristo en esta vida repartió los 5 panes y 2 pesos a los que tenían hambre, a los que estaban escuchando la palabra. Entonces, si está escuchando la palabra, en este caso voy a nombrar a Noelia, que evidentemente es la más necesitada de este lugar. Entonces, si yo cierro a su necesidad, y no estoy hablando de pecados, estoy hablando de algo, necesidad esencial en su vida de ser cubierta. Entonces, si yo cierro mi mano a esa necesidad, cierro mi corazón, entonces, ¿cómo voy a decir que el amor de Dios mora en mí? Si yo no tengo compasión, no tengo misericordia, le digo jodete. Entonces, así no es la obra de Dios. De esa manera no debemos actuar con venganza, con maldad. Venganza no sé de qué, pero maldad. Hacer acepción de personas, desde mi posición, acusar, porque yo estoy bendecido, entonces vos no oraste porque seguramente tenés un pecado mezquinado, porque el Señor me muestra esto, pero está bajo el mismo techo. Como dice acá la palabra, tu hermano, dice, tu hermano. Entonces, le está dando oportunidad, y el día que se vaya, lógicamente, no va a participar de las bendiciones de acá. ¿Por qué? Porque se fue de la casa de su padre. Es como el hijo pródigo. Entonces, Dios no va a permitir o va a pasar necesidad, lógicamente. Pero mientras está acá, mi deber, como en el libro de Hechos, dice que estaban todos los de la iglesia congregados, vivían en comunidad, y dice, vendían y repartían todos los bienes, de tal manera que no le faltaba nada a ninguno. Mientras están bajo el mismo techo, bajo la misma congregación, Dios le dé tiempo, porque decimos siempre, no, seguramente Dios le da tiempo, Dios le da tiempo. Él está acá porque Dios le está dando tiempo, Dios le está dando tiempo. Y yo le puedo acusar, no, pero Dios le está dando tiempo. Y si está bajo el mismo techo,
Yo no digo compartir el pecado, digo, no le puede faltar algunas cosas que son necesidades esenciales. A eso le estoy apuntando, necesidades esenciales. Y dice aquí, así la palabra, en Proverbios 11:24. 11:24 de Proverbios dice así: hay quienes reparten y le es añadido más. Reparten y le es añadido más. ¿Qué nos enseña acá la palabra? Que lo que vas a repartir, la ayuda que vas a brindar no es para empobrecerte. Porque lo que vos estás brindando ayuda de corazón, viendo la necesidad, el Señor te va a añadir. El Señor te va a multiplicar. Entonces, ese es el trabajo del Señor, no para que te falte, sino que cuando compartís, el Señor te va a enviar más bendición, te tiene que respaldar. Dice también en Isaías 58, 7, el verdadero ayuno, que es el título, dice así la palabra en el 7: ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Vemos acá la palabra, ese es el verdadero ayuno. Y yo digo, ¿la verdadera qué? Humillación. La verdadera humillación, porque se traduce en actos. Compartir tu pan con el hambre. Entonces nada me sirve llorar a moco tendido en la hora de la oración, predicar la palabra muy bien, pero si después no se traduce en obra, en ayuda, cuando veo el necesitado me hago el desentendido. Dice, tu pan con el hambriento, con el necesitado. Y dice, entonces nacerá tu luz como el amanecer. Y en la segunda parte, acá cuando dice me gusta, dice, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y la retaguardia, ¿saben lo que es? Es el ejército que va atrás. Te va a proteger, eso está diciendo. Te va a proteger tu espalda, porque el enemigo ataca por donde no vemos. Nosotros a veces tenemos la vista espiritual en ciertas situaciones, pero hay cosas que se nos escapan. Entonces eso quiere decir, las partes que están a la vista de Satanás y nosotros no podemos ver, son los pecados que por dónde quiere atacar Satanás. ¿Y quién va a estar ahí protegiéndote? El Señor. Si hay esa obra, si hay esa voluntad, si hay esa humillación, si hay ese corazón dadivoso, rico en buenas obras, este era el versículo, ricos en buenas obras, entonces el Señor va a proteger tu vida. Dice así la palabra, Gálatas 6:10, hay mucho ahí para desarrollar, pero dice así la palabra, Gálatas 6:10. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a la familia. ¿A la familia de qué? De la fe, dice. A tus hermanos, a los cristianos, a los creyentes. ¿Ayudás al impío? ¿Le das a un pordiosero en la calle? Y muchas veces sí. Y lloramos porque vemos una criatura pidiendo y tal vez te hace acordar a tu hijo, o vemos a una señora grande pidiendo y te hace acordar a tu madre y le das, ayudás. Pero tu hermano a veces no lo querés ayudar. Y dice, especialmente a la familia de la fe. Entonces, ¿cómo actuamos? ¿Quiero ayudar afuera? Que está bien. Pero con mi hermano, ¿cómo me porto? Entonces ahí dice, especialmente a la familia de fe. A la familia de la fe. Y vuelvo a reiterar para que no se malentienda. No estoy diciendo apoyar pecado. No estoy diciendo cosas que son innecesarias. Estoy diciendo las cosas que son indispensables, que necesitan en ese momento como ayuda, no solamente alimento, no solamente vestimenta, sino, como lo comenté, con hacer un trámite por internet. Por ejemplo, la obra que hace Martín, por ejemplo, cuando se va a la madrugada
Noelia, no sé quién más la hace, pero acompañar hasta la parada es una obra de una necesitada, de parte del Señor. Porque es mujer. Porque a veces se tiene que ir a las 3 de la mañana estando sola en la parada, que la pueden asaltar, le pueden hacer cualquier cosa. Entonces, ya es una obra de Dios como ayuda. Y en esas cosas tengo que ver cómo actúo. No mandarla a la boca del lobo, total, el Señor te va a proteger. No es así. Nosotros, si tenemos oportunidad como para proteger, y yo, es más, yo también me había ofrecido, pero como dijo, no, Martín y no sé quién más me acompaña, y después creo que la llevó Emma también. Bueno, la acompañaron hasta la parada, la llevaron hasta Morón, bueno, me quedé tranquilo, porque si no, digo, bueno, me pongo el despertador, me levanto más temprano y te acompaño hasta la parada. Vos, como mujer, no podés ir sola. Pongámonos en el lugar de nuestra hermana. Si tu hermana va sola y hay varones y nadie la quiere acompañar, te va a dar bronca. Si es tu mamá y hay varones, y pongámosle que tu mamá, a ver, a mí me daría bronca si mi mamá después, cuando yo soy grande, sí, yo me acuerdo cómo sufrí una vez que nadie me quería acompañar de la iglesia para ir a la parada, y yo era joven y yo tenía miedo, y estaba sola en la parada y me podía... A mí me da bronca como hijo escuchar eso. Entonces esas cosas son las que tenemos que reflexionar. Porque hablamos mucho de la palabra, pero reflexionamos poco y actuamos mal. En venganza, en odio, en decir no te lo mereces, nos ponemos en jueces. Ahora yo soy dueño de la verdad. Yo soy dueño de la verdad porque a vos no te bendice, entonces si a vos no te bendicen, seguramente está en pecado. ¿Qué lo viste aparte? ¿Te lo mostró el Señor? Y no ves tu pecado, que esa falta de ayuda, la manera de actuar. Entonces ahí te tiene que acusar, porque el Señor ve también en esa necesidad, te está diciendo, a ver, ¿cómo vas a actuar vos? Y vos no te estás dando cuenta. Le estoy permitiendo la necesidad al hermano, a ver si lo vas a ayudar. Y actuás erradamente. Entonces ahí tenemos que reflexionar. ¿Cómo actuamos como personas? Dice así la palabra en Hebreos 3:16. Hebreos 13:16. Dice... Y no olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada al Señor. Esos son los sacrificios que quiere. Corazón contrito y humillado, siempre decimos. Bueno, el corazón contrito y humillado obra así. Esos sacrificios de ayudar al necesitado, ayudar a nuestro hermano, ayudar en esas partes que necesita, nos está dando la oportunidad a nosotros para ver nuestro pecado y para que nos bendiga el Señor. Porque si actúo mal, estoy viendo mi pecado. Pero si actúo bien, también voy a ser bendecido. Amén.